Bienvenidos a otro video más y esto es Parparchados. En el video de hoy nos vamos a encontrar con un dato curioso y una fecha importante que sucede cada 4 años, que es el 29 de febrero. Y de esto vamos a entrar con un poco de historia, vamos a entrar con un poco de cultura, vamos a dar un par de datos curiosos que a la gente le interesan. La gente le interesó mucho el de los datos curiosos, entonces vamos a añadir curiosidades ahí. Curiosidades. Ay, eso es de otro. De otro... Mierda. Ay, pero sí. Sí. Entonces, ¿cómo inicia esto? Esto inicia en Roma, ¿no? En la antigua Roma. Allá en Roma es donde han sido siempre precursores de todo tipo de inventos y ahorita en la actualidad seguimos, ¿no? Todavía tenemos, haciendo. se adoptan. Entonces resulta que en Roma, Julio César, un emperador de la época, habla con un matemático, filósofo y astrónomo que pues él le dice como que quiere que le ayude como a acomodar y acoplar un poco más el almanaque que en esa época tenían, porque pues, ¿qué tenía ese almanaque? Ese almanaque en hacerlo tenía 10 meses. Entonces había un brolo y porque no se concretaban bien las fechas. Digamos lo que verano llegaba en cierta época del mes donde pues la gente se confundía mucho. O el invierno y así estas estaciones pues se hacía que la gente se confundiera y no sabía cuándo sembraba ni esto, y entonces había un despelote básicamente, no solo en eso, sino también a nivel de social, de que pues la gente no había como una organización estructural de los días. Entonces, pues Julio César se da cuenta de esto, se da cuenta de que está, digamos que muy a lo chambón ese almanaque. Entonces él habla con Sisógenes, un matemático que se encarga como de acoplar todo este tema del almanaque, y él hace una conjetura y empieza a hacer como un análisis matemático en donde se da cuenta de que un año son 365 días más 6 horas aproximadamente. Entonces él se da cuenta de que qué podemos hacer para que esas 6 horas no queden por ahí volando. Entonces él se inventa una manera muy, digamos que fácil de salir del tema, y es sumarlas. Entonces, ¿cuándo se cumplen 24 horas como tal? De esas 6 horas sobrantes, pues en 4 años. Y entonces se le aumenta un día más al almanaque, por ende, Y ¿no? así se lavó las manos. Que el día que le implementaron ellos fue un 24 de febrero. En esa época, ¿no? Fue el 24 de febrero el día que le pusieron de más a su almanaque, ¿no? En la época. Que como dato también ahí curioso es que era el último mes del año, ¿no? Febrero en esa época era el último mes del año. Y marzo era comienzos del año. Ajá. Y se dividían básicamente esos 10 meses en 30 y habían 4 meses que eran de 31 días. Ajá, en el antiguo calendario romano. Ajá. Que pues iniciando era como un conteo de Roma, ¿no? Ellos empezaron a adoptar el tema de contar los días, pues desde que inició el Imperio Romano como tal. Sí, y esto sucede en el año 46 antes de Cristo, imagínense. Hace más de 2 milenios. O sea, parce, la gente en ese entonces era muy desocupada. No, mentiras, no. Pues de que alineen un poco el calendario digamos que al sistema solar, al calendario solar como tal, que lo alineen un poco, que empiezan a alinearse también con las estaciones como lo mencionaste. Ellos, ¿en qué tiempo es que ya digamos que empiezan a conocerlo como un año bisiesto, como tal, un 29 y dejó de ser el 4 de febrero? ¿Qué fue lo que pasó? ¿O tú qué sabes al respecto? Como tal en el año 1528 por el padre Gregorio. Un papa de la época. Ajá. Bueno, un padre o un papa como le dicen, yo qué sé, pero era el 13º. Este papa básicamente se puso en la tarea y en la práctica de pues que también había un problema en ese entonces de que pues los años aquí estaban relativamente bien, pero astronómicamente con los planetas no estábamos sincronizados, entonces había un desorden. Entonces lo que se hizo fue añadirse un poco más de días a este mes de febrero. Ustedes se darán cuenta si revisan antes allá muchos años en sus almanaques virtuales, aparecerá en el año 1528 que se añadió otros días más. Y ahí es donde como tal le ponen a los años bisiestos, cada 4 años ya no es el 24, sino que le añaden un 29.
al 29 de febrero, y pues también se modifica el tema de que ya diciembre es el que termina el año y enero es el que lo inicia. Y bueno, pero vamos a entender un poquito también. Hay una regla que maneja el tema de los años bisiestos para que sean bisiestos. Porque pues hay años, como por ejemplo el 2000, que fue un año bisiesto, que de pronto el año 21.000 no va a ser bisiesto, ¿sí? Yo la verdad no entendí muy bien esa regla, así que espero que Juan David me la explique mejor. Vamos a tratar de explicarlo un poquito. Vamos a poner aquí unas imágenes. Entonces, resulta que para que un año sea bisiesto debe cumplir ciertas reglas, ¿no? Una es que debe ser divisible por 4, ¿no? Y por 400 también. Por eso años como el año 1700, el año 1800 y 1900, pese a que eran años que podían ser divisibles por 400, sí, o por 100, podían ser bisiestos porque pues no cumplían la segunda regla. Tenían que cumplir todas las reglas o sencillamente no podían ser bisiestos. O sea, cumplían con la regla de 100, pero no cumplían con la regla de 400. De 4. Ah, de 4, o sea, que se dividiera en 4. Ajá. O sea, que dividir 1700 en 4 no salía. O sea, que en el año 2000 sí salía dividirse en 4. Ah, sí quedaba acomodado. Por eso es que años como, por ejemplo... O sea, que en el año 2000 si se divide por 4 daría 500. Sí, es lo que ellos llaman la regla del desfase. O sea, que es que, por ejemplo, que puedan ser divisibles por 100 y los que no son divisibles y no son divisibles por 400 no serán bisiestos. Es algo así lo que pasó. Entonces, por eso años como el 21.000 y el 22.000 no van a ser bisiestos, pese a que pues obviamente es un rompimiento de... En 2 añitos ya es el año 21.000. Pues, o sea, relájense. Ya nos veremos allá. No. No, lo estoy diciendo sarcásticamente. Pues especifica, eso es sarcasmo suyo, no es sarcástico. Eso no es real. Cuando se quedó así, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Estás loco, bro? Bueno, en una retroalimentación de lo que básicamente significó y fue o es el año bisiesto, ¿no? Y que todavía lo tenemos, que es básicamente por lo que decía Yarides, como para evitar que haya un descontrol y un desbalanceo en el cambio de estaciones y en lo que nosotros ya conocemos como humanidad. Ese enredo extraño de cómo se debe hacer la matemática y ya esas cosas que no nos competen. Lo que ya sabemos es que cada 4 años y que en el año que estemos muertos por allá va a pasar después de 8. Pero eso es rara vez. Un poquito de eso. Así que el 29 de febrero del 2020 se firmó un preacuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes. ¿Por qué sucede este acuerdo de paz? Pues bueno, resulta que los talibanes, como ya lo sabemos, tienen una guerra con Estados Unidos o tuvieron una guerra con Estados Unidos desde décadas, o sea, desde el 2001 más. Por recursos. Ajá, Estados Unidos entra a invadir lo que fue en ese momento Afganistán y pues tiene una guerra con ellos. Y fruto de esa guerra, esa primera guerra dura hasta el 2015, donde pues ellos se repliegan, pero después hay una segunda guerra contra los talibanes y pues llegan ya a un proceso de paz como tal en el 2020, o sea, el año bisiesto pasado. Sí, hace 4 añitos. Un 29 de febrero de 1940 hubo una película que logró ganarse 8 premios Oscars, que la película se llama Lo que el viento se llevó. Una película muy buena e interesante que pues recomendada para que vayan y se la vean. 8 Oscars no son en vano. Oye, yo no me la he visto. La voy a anotar y la voy a ver. El 29 de febrero en 1996 en Arequipa, Perú, sucedió una tragedia muy grande, supongo. Sí, es la tragedia de aviación más fuerte que ha tenido Perú, sí. Con 123 personas muertas. El avión venía. Resulta que había una fuerte nieblina. Ya lo sabía. Sí, resulta que había una fuerte nieblina, ¿sí? Y había como tormentas, estaba como por todas esas cosas. Entonces, el avión estaba en el aire rondando para que le dejaran aterrizar en el aeropuerto de... Ronald Rodríguez Balón. Y lo que pasa es que, como no ve,
no ve realmente a qué altura está, ni logra ver si ya, no logra ver tampoco las luces del aeropuerto. Le informan a la torre de control de que por favor les ilumine más la pista de aterrizaje porque no la veían. Entonces se supone que ya estaba a tope de la luz. Entonces lo que pasa es que el avión no se da cuenta a qué altura está, a qué altura va andando, y pues iba muy rápido, logra ver la pista de aterrizaje, pero no se da cuenta de que él pensaba que estaba más alto, estaba volando a más pies. Entonces logra ver que ya está encima de la pista, estaba a mucha velocidad. Entonces lo que hace el avión es baja Pero y sigue no derecho. despega como tal, así. No, iba a aterrizar. Diré, aterrizar, qué pena. Sí, él venía como así bajando, trata de hacer el aterrizaje, pero no se da cuenta de que ya estaba ahí la pista porque pensó que estaba más alto por la nieblina y la tormenta, y sigue derecho. Entonces logra tocar el tierra, pero pues sigue derecho y se estrella contra las montañas de los Andes, contra los cerros de los Andes. Entonces una parte del fuselaje se desprende y cae por allá en la mitad de dos crestas, y otra queda por allá estrellada. Entonces mueren 123 personas a bordo. por ese temilla de ese accidente. Y pasó un 29 de febrero. De 2002 hacen la torre. 12-2. 2012. Ay, Dios mío, Sí, señor. ya no. Dios mío, señor, pero ¿qué me está pasando a mí? El 29 de febrero del 2012, allá los japoneses hacen la torre más grande que se les llama el Sky Street. Interesante, ¿no? Uy. Esos japoneses son muy, muy tesos. Y es muy reciente, ¿no? La del 2012. Sí. Es relativamente muy reciente. Muy poquito. Y O es sea, la más alta de allá. Y desde ahí ya no han vuelto a superar la torre. No hay nada más alto. Es como su... Es como un Colpatria, pero en Japón. Porque es que comparada con Colpatria. Para los que no saben qué es la Torre Colpatria, acá vamos a compararla. Las dos son Sería igualitas muy de interesante. Son muy buenas, o sea, las dos son igual de ¿cómo se dice? De altas, aunque bueno, ya Altas, ahorita no solo de Colpatria no altas, sería sino de las más que como de avanzadas, de tecnológicas. Eso es lo mismo. Eso es lo más teso que hay, digamos, acá en acá en Bogotá. sí. No, parce. qué bandera. Entonces, pongámosla Oiga. acá y debe ser realtísima esa mierda. Sí. Yo creo que no queda en el video. Y es loco que acá en Bogotá o Colombia como tal no tiene ninguna estatua o cosa insignia, ¿no? O sea, que usted diga como que, uy, es la torre más alta y se encargaron de hacerla, así como de pronto la torre Eiffel en Francia o en sí. Nueva York, la Pues como- Estatua de la Libertad o Pues Tokio. como tal, se representaba mucho, era Colpatria, ¿no? Como lo más alto. Pero ahorita ya no, ya lo superaron. Que, Monserrate. Monserrate es lo único así extraño. Oiga, sí, pero Pero no así hay como tal, no. algo, Insignia, que digan como que, uy, vea, algo pioneros, cultural, algo así. que la gente venga y se suba allá. No, Oye, no, raro eso también, ¿no? Bueno, países Uy. de primer de mundo. tercer. Ah, ¿Qué? ¿Tercero? tercero, Sí, porque estamos abajo del primero, claro. Tercero. Ni en el segundo llegamos, no. Bueno, un 29 de febrero de 1920 Una resulta... mamacita. Sí, nació una actriz que de pronto muchos la asemejan, o sea, le harán referencia, de pronto no. Se llamaba Marilyn Morgan. No Monroe, sino Morgan. Morgan. Esta fue una actriz francesa Chale, ya la cagué, vea. muy reconocida y que hizo bastantes producciones y se le tiene un gran y se le tiene un gran respeto en el cine y en la televisión. Fue Ahorita es bien fea y yo aquí diciendo no cosas. es bonita. Y fue muy famosa. Ahí va a tener algunas fotiquillos de ella. Aunque yo sí había escuchado de Marilyn Morgan. Algo el así del nombre uno lo apellido asocia, Morgan. sí. Sí lo había asociado. Y el último dato es que en 1980, el 29 de febrero, iba a decir el 24, nació el cantante puertorriqueño que salió y se llama Dálmata. El Dalmatian. O sea, que se man que cómo celebrará los cumpleaños. Habría que preguntarle a él cómo hace, en qué década y todo el tema. ¿Cómo ha sido el tema? Sí, lo él celebra cada 4 años y hace severa fiesta por... Yo diría Yo que digo que lo sería hace- chimba, sí, ¿no? aunque lo hace 4 cada- años. Oficialmente cada 4 años. Y en el registro civil y en todo eso aparece como... Como el 29 de febrero. Uy, Es que es muy loco. Uno podría decir, no, ¿usted cuándo cumple años? Hace 4 años. O sea que usted tiene en teoría 2 años cumplidos. Pero Uy, sí es tendría una- 8 años.
Uy, no, sería chimba, la eterna juventud. Entonces sí, el Dalmatian, un cantante muy reconocido de música urbana, que reconocen, yo creo que todos, la gran mayoría sabemos que Sí. sus canciones han sonado. Esa canción es la de Si eres fotogénica. Sí, es de él, ¿cierto? Yo la invito a una pasarela, ay, ay, ay. Ni dos, ya no la digo más porque el copyright nos jode ya. Entonces sí, Y aquí los dejamos con una frase célebre de Juan David y sus frases. Esta sesión se va a llamar así, Juan David y las frases de Juan David. eso, yo voy a eso, mi tarea va a ser, a final de cada video voy a dejar una frase. Una frase. Oye, me parece un toquecito chévere. Mi frase, que es más bien como un dato curioso, bisiesto proviene del latín bisextus, que es ante diem bisextum calendas martians, que significa en español sexto día antes de la calenda de marzo. Yo no le creo mucho qué signifique eso, pero pues bueno, quién sabe si hizo aquí un hechizo, yo qué sé, güey. Muéranse. Esa cara de bro. Mal padre. Entonces, ¿listo? Mentira, yo lo amo. Entonces, listo, esto fue como todo por este video. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que les haya complacido, que hayan aprendido un poquito más sobre el año bisiesto. Años en el Años en el Años en el ano, sí, señores. Iba a decir besos en el Anastasio. Eso es al final. Pues. Entonces, bueno, Redes sociales, ya lo saben. sí vamos a tener las redes sociales aquí. No se les olvide darle like, suscribirse. Suscríbanse. Las medias verdes, ¿eh? No se les olvide suscribirse, darle like, comentarle, pues tratar de apoyar este proyecto porque pues ahí vamos. ¡Necesitamos suscriptores! ¡Ayuda! Ahí vamos, entonces... No, mentiras, no, ya. Entonces, adiós, sapo perro.